A veces nos gusta contactar personas que han vivido épocas, situaciones que si no lo obtenemos de primera mano, posiblemente aparezca alguien después que pueda hacer una novela o inventar. Hay que aprovechar también esas personas porque generalmente de la historia reciente, de lo que llamamos contemporánea, puede ocurrir que esas personas se nos vayan y no se nos van a destiempo, se nos van en su justo tiempo. Una de esas personas que ya hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos es un testigo de excepción de una época de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís ha tenido dos instituciones en que nuestro invitado ha tenido el privilegio de vivir y de cooperar en ello. Naturalmente lo ha hecho al final de esas etapas que tuvieron esas dos instituciones, pero participó activamente durante su vida activa en el Hospital San Antonio, luego Dr. Carlos Teodoro George, y en la Universidad Central del Este como profesor que todavía imparte docencia en ese lugar. Se trata del doctor Caonabo Florentino. ¿Tú sabes quién es Caonabo Florentino? No lo conozco. Ese señor que está ahí. No, Caonabo. Caonabo Florentino es médico, profesor de anatomía de la Universidad Central del Este y fue un médico que trabajó desde que tuvo un accidente que lo llevó a una emergencia al hospital Carlos Teodoro. Ahí se quedó trabajando con el doctor George por mucho tiempo. Vamos a hablar con él de esas dos situaciones que en un momento dado mi querido amigo Miguel Félix me quiso distorsionar y es una pena que no esté vivo para que podamos debatir eso. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Caonabo Florentino. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y felicidades a todas las personas que escuchan Doctor, este programa. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 84, el día 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana. ¿Dónde usted nació? Por obligación. Yo nací en un campo de Ramón Santana que se llama Los Vicini. Doctor, ¿en qué momento usted fue con una fractura de cadera? Sí, señor. Con una fractura de cadera cuando no había los avances de ahora al hospital del doctor George. Nosotros... Cuando él era Mr. George, ¿verdad? No Pues estaba. ya era Nosotros fuimos desalojados por 2 o 3 veces. Una fue de donde yo nací, de ahí nos trasladamos a Guamira y de Guamira nos trasladamos a la colonia San Rafael en el Mango del Limpio, en el kilómetro 23. Y allá cortando arroz. ¿Kilómetro 23 de qué? De la carretera que va de Atomayor a Sabana de la Mar. Ajá. Allá cortando arroz me accidenté. ¿Usted vivía en Miche? No, en Miche no he vivido. Mi tía sí vivía en Miche. En Atomayor. En Atomayor. ¿Y se accidentó cómo? No, yo vivía en Guamira, en el campo. Sí. Y después nos fuimos a la colonia San Rafael y ahí yo me accidenté cruzando por un trozo de madera de palo tendido. Una cácara rebaló y me caí. No sentí nada. ¿Cruzando qué? Cruzando un palo que habían tumbado. Sí. Y estaba como muchacho con 7 años más o menos, o 14, sí. Cruzando arriba, rebalé y me dio un golpe en la cadera. No sentí nada. Mi madre me ensalmó y lo que hizo fue darme... ¿Pero se pudo levantar? Sí, me pude ¿Y levantar. caminar? Caminé. Bien, ¿y entonces? Pero el asunto es que a los 3 días comenzó el dolor. Sí. Y cuando comenzó el dolor,
entonces me ensalmaron. Llegué a un momento que perdí el conocimiento. Del dolor. Me llevaron a Tomayor, donde Gelo. Donde Y Gelo Gelo dijo, vamos a San Pedro de Macorís, porque aquí no se puede hacer nada. El doctor Giorgio estaba preso. Estaba preso. ¿Qué año estamos hablando? En la Segunda Guerra Mundial. En el 45. En el 45. Acusado Precisamente de el ser julio. espía alemán. Bueno, eso se dice. Pero Yo no puedo acusado de confirmar esto. eso. Lo que yo te puedo decir que sí, el doctor era nazi. ¿Era? Nazi, Sí. seguro, Todo era porque nazi. el nazismo fue un sindicato y ese sindicato lo investigó Hitler y lo transformó en un partido político. Entonces él tenía un pensamiento nazi. Sí, seguro que sí. Él no era... Y no lo ocultaba. No, porque él era nacionalsocialista, que era lo que decía. Esto se llama nacionalsocialista. Y eso era lo que era. Entonces lo llevaron de él a usted. Me llevaron, el doctor Silva me recibió, me hizo el internamiento y después de hacerme el internamiento fuimos a donde Manuel. Sí, que había un grupo de médicos encargados del hospital en lo que él estaba preso. Sí, seguro. ¿Quiénes estaban en ese momento? Bueno, Silva, Musa. De acuerdo a la versión, a lo que nosotros tenemos de realidad, él cuando lo fueron a buscar preso, dice, yo tengo 3 amigos aquí. Uno fue, ¿cómo se llama? Brugal, Ajá. Jaime Brugal. Sí. El otro fue Trujillo, porque él dice que cuando doña Constanza fue donde él para que lo auxiliara, doña Constanza, Trujillo le dijo, yo no puedo hacer nada, porque los norteamericanos entraron en la guerra y se van a llevar todos los alemanes. Pero yo voy a alegar que tú eres dominicana y que yo voy a poner un administrador mientras él te es preso y tú administres el hospital. Yo pongo un médico que nombró al doctor Ginebra de Puerto Plata. Entonces le hizo un favor trancar, metiéndolo preso. Sí, ¿Eh? Un Porque de favor. otra forma lo hubieran deportado. sí, seguro. Lo deportaron. Lo deportaron. Estuvo en Se lo Estados llevaron a Unidos. Estados Unidos. Se lo llevaron a Estados Unidos, a Bismarck. Y Constanza era Constanza Cocola. era dominicana, nacida en Puerto Plata, bautizada por Gregorio Luperón, y su acta de nacimiento la hizo el papá de Ulises Heró. Ellos contrajeron matrimonio en San Tomás, Ellos dos. ellos dos. Ella Ellos tenía, dos ella estaban- tenía dinero. Sí, él vino con dinero aquí. Ellos estaban en Hamburgo en un colegio juntos. ¿Quiénes? Doña Constanza. Y allá aceptaban negro. Sí. Déjale. Los alemanes siempre han aceptado negros. ¿Perdón? Los alemanes siempre han aceptado negros. Siempre. De toda la vida. Para una manera u otra, pues lo aceptaron. El asunto es que él dice que cuando cumplieron 18 años, ellos dos, le entregaron un pasaporte y una pistola. Ese pasaporte es para que usted vaya a caminar. Y esa pistola es para que ingrese al ejército. Y ellos eligieron el pasaporte. Entonces llegaron a San Tomás, contrajeron matrimonio porque San Tomás era de la familia de doña Constanza. Y vinieron a República Dominicana porque ella era dominicana. Bien. Doctor, ¿quién lo atendió a usted en el hospital entonces? Si él El estaba doctor preso? Manuel Vinchitori. Vinchitori estaba en San Pedro. Vinchitori estaba en San Pedro. Era había un grupo de médicos Sí, el hospital se mantuvo trabajando, porque después nombraron a Marcial Martínez Larré, que era odontólogo, pero se hizo médico después, y Fue ministro de Salud Pública. fue ministro de Salud Pública. Tiene una anécdota muy famosa con Trujillo, que cuando iban a pensionar a Moscoso Puello, del padre Villini, él le dijo, búsquese un médico vamos a pensionar a Moscoso Puello. Y él tenía un hijo ya que era médico. Y entonces le recomendó el hijo. Y él lo nombró a él entonces como director. Y cuando él le pregunta, pero mire, yo tengo el hijo mío. Dice, un médico no se puede
relevar por un pichón de médico. Usted es Y puso a Marcial. y puso a Marcial. Lo degradó ahí. Lo bajó a la base. Lo degradó ahí. Entonces yo, Vincitori me colgó. Tú sabes por qué quitaron a Moscoso, ¿verdad? Sí, Un chisme Balaguer. sí, Sí, está bien. sí, porque un Sí, chimo- Moscoso vivía con un hermano de Balaguer. Oh, seguro. Y era la única que entraba a la sala de cirugía. Sí. Que entraba con él sin ser médico. Eso es Bien. verdad. Entonces, dígame una cosa, ¿qué le hizo Vincitori a la cadera? No me hizo nada. Él lo que hizo que me colgó y me tuvo 7 meses y 4 días con tracción esquelética. ¿Y qué fue? ¿Una fractura o Una fractura de la desgarramiento? cabeza del fémur. ¿Y por qué no se sentía si se fracturó la cabeza? Porque no hubo realmente una atención. ¿Nunca hubo cirugía? La cirugía, cuando el doctor George lo soltaron, Sí. que ingresó a la sala y me vio, había un cocolo que había trabajado con él en el Soco y le dijo, oh, el doctor George, mira, el doctor George llegó. Y entonces miró toda la cama, yo estaba en la número 12 y le dijo, súbemelo mañana. El primer paciente que atendió fue a mí, el primero. ¿Y qué te hizo? Me llevó arriba, me hizo un curetaje, me quitaron la cabeza que ya no servía. Y al otro día yo estaba caminando. ¿Hizo una fusión de la cadera? Hice una fusión, de luego, pero al otro día estaba caminando. Y lo grande es que mi papá vino del campo a buscarme. Y cuando llegó, le dijo un portero que se llamaba Magdaleno de San Juan de la Maguana, ahí está el papá de Caunabo. Y dije, súbemelo. Y me sube. Y cuando llega allá, el viejo va a hablar con él y le dice, bla, 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 bla. Sí. Mi papá bajó como una piedra por esa escalera. Sí. Y se fue. Bueno, yo me puse triste. ¿Por qué George era tan... Yo tuve experiencias. ¿Por qué él no le gustaba que le hablan mucho y él hacía eso cuando la gente hablaba mucha pendeja? Él tenía 2 personalidades. Sí. La personalidad del trabajo era dura, fuerte, agria. Pero la personalidad fuera del trabajo era muy dulce, mucha cultura, mucha historia. Ante todo, te detallaba la historia de los judíos entera. Dice, léete el capítulo 4. Y era antijudío, ¿eh? Él era antijudío, pero Pero él atendía a toda la gente de Sosúa. no solamente eso, no, que hizo un pabellón para atender a los judíos de Sosúa. Ah, ya. Hizo un pabellón moderno y atendía a la El gente. 41 era el Sosúa, ¿verdad? El 50, El que 50. está frente al San Antonio. Bien. Doctor, ¿cuándo usted, después que se va de alta, cuándo usted vuelve a estudiar medicina? No, yo no me fui de alta, no. ¿Y qué hizo? Él lo que hizo es que me dio una escoba. Sí. Manténgame todo limpio aquí. Ah, ¿fuiste enfermero primero? Yo fui de todo. Manténgame eso limpio. Y no trabajé nunca con nadie que no fuera él. Y el doctor Musa. Eso eran la gente que yo tenía de protección. Entonces yo ahí fui enfermero, después fui técnico de rayo X, Mira, después doctor Jorge. fui jefe de la carpintería. Esta condecoración que él tiene, ¿qué es? La condecoración que él tiene se le hizo en el año 82, a raíz de problemas que hubo en Macorís, de alguna gente que eran ante él. Sí. Y entonces la embajada americana lo condecoró con la Cruz de Hierro de los Lombardos. Recuerdo yo que fue el doctor Peter allá en ese homenaje cuando cumplió 82. ¿En qué año? Cuando él cumplió 82 años. ¿Pero en qué año fue eso? Eso fue... ¿Ya muerto Trujillo? Ya no... Sí, la muerte de Trujillo. ¿Ya muerto Trujillo? Sí, ya muerto Oiga, Trujillo. cosa, sígame la historia. Le entregó la escoba, lo hizo primero... Me hizo primero... sirviente. tenía que manténgame todo limpio aquí. Sí. Y segundo, después fui a la carpintería, después fui a Rayo X, después fui a atender a todas las camillas
que en el hospital se usaban para enfermos, yo era el encargado de mantener la camilla. Los sábados todo el mundo tenía que estar ahí con la camilla para yo revisársela y entregársela bien limpia y aceitada. Entonces yo nunca nunca he salido de ahí, pues todavía yo me mantengo. Bien, ¿cuándo entra a la universidad? Yo entro en el año 1980. En el 80 que usted se hace médico. Yo soy primero de la autónoma. Ah, ya. Yo soy del grupo que se graduó primero de la autónoma y que tuvo el honor de sacar a Balaguer del Ah, que usted fue del 62. ese sentido seguro, porque el primer rector electo fue Cataño Espaillat. Y Paleowonski fue Sí, yo me acuerdo. decano de la Facultad Escuela de Medicina. Sí, que me dice... Que Tilo Guerrero lo sacó de ahí. Exacto, Paleowonski. Y el primer jefe de la FED fue Adrúbal Domínguez. Sí, sí, tú estabas ahí. No había grupos, no había grupos, eran primero. Todo el mundo era la fe. El asunto que hubo un golpe de estado de los social cristianos y tumbaron a Cataño de Payá. Y pregúntale a José. Tumbaron a Cataño de Payá. ¿O se plumió Cataño? Él, Se plumió Cataño. sí, no se plumió. ¿Cómo renunció en la lo madrugada? quitaron. Él El renunció en asu- la madrugada. El asunto es que yo voy a San Pedro de Macorís porque Paleowonski me ofreció una beca para estudiar química ¿A dónde? en Alemania. Y yo fui al doctor, pero yo tenía que ir todos los viernes cuando terminaba a trabajar en el hospital. Y cuando yo llegué allá, me dice el doctor George, dice, haciendo profesionales y después dejan a este pobre viejo aquí abandonado. Ay, Eso te dio duro. me dio... Y no te Y fuiste. vine de Paleón y yo no, yo no voy. ¿Por qué no le gustaba que uno llamara a médicos en consulta, capitaleños que vayan allá al hospital a ver pacientes? Bueno, sabes que en ese tiempo habían los celos profesionales, eran más fuertes que ahora. Ajá. Aparécete con, aparécete con un cardiólogo en Santiago, Él, para que tú veas cómo se llama un chisme. Ajá. No, pero no. él, No van a ningún pueblo, le tiene miedo. Y entonces, doctor. no, era que había un celo profesional. Los médicos tenían... Doctor, los médicos cuando buenos. usted termina la carrera, ¿se hace ortopedista en el hospital o usted hacía todo No, tipo en el de- hospital. Aquí la primera escuela de ortopedia fue el hospital. Porque el doctor era muy especial. Era organizado y se trabaja todos los días. Nosotros, todo tenía un reglamento. No había que perder tiempo. Tenía de todo. Entonces, a las 5 de la mañana había que estar en el salón de disección. Todo el mundo. disección en el hospital? Sí, seguro. Sí. Entonces es una escuela de medicina. Había una escuela de medicina, había un instituto anatómico. A las 5 de la mañana había que estar ahí, disecando cadáveres. A las 6 de la mañana había que ir a curar todos los pacientes. A las 7 de la mañana era el desayuno. A las 8 de la mañana había que ir a hacer operaciones electivas. Una cosa, antes de usted entrar, usted dice que Marcial Martínez dirigió, Vincitori estuvo allá, Hoffi estuvo allá, Hoffi estuvo allá, Sí, Hoffi. el doctor Reed estuvo allá. El doctor Riz. Es El cierto doctor que Riz era jefe de clínica, se estudió en Alemania. el doctor Él sí. lo mandó a Alemania a estudiar, hizo medicina interna. Y el doctor Guerrero, era cierto El que era el doctor cirujano Guerrero y no era médico. Era un ejemplo. El doctor Guerrero fue quien lo llevó a él al San Antonio. Porque el doctor Guerrero estudiaba medicina y estaba en el segundo y no había terminado. Y él salió del Soco a comprar el ingenio Las Cabullas con $300,000 en los bolsillos. Y lo compró. No, llegó en el camino, encontró a Guerrero y Guerrero dijo, vamos a visitar el hospital.
lo llevó al hospital y cuando le presentó a la monja él dijo, siempre me gustó estudiar medicina. Y él le dijo, pues quédese aquí. Dio una cantidad de dinero y se quedó en el hospital y dejó de ir a la Cabuya a comprar el ingenio de Serrayé. De la nueva ola, de la nueva ola de aquella, después que se van esos médicos, Musa, Risi, Brugal, Silva, Ponce, eso era la nueva ola de allá. Eso era la nueva ola de allá. Entonces usted es la tercera. Yo soy de la tercera, porque precisamente... Usted está con Flavia... con Flavia Vidal, y eso llegó mucho después. Estas fueron de las últimas. El asunto es que él mandaba a los médicos los viernes, de lunes a viernes, lo mandaba a la universidad por la tarde. Contrataba un carro que era manejado por Luis Paludismo. ¿Lo mandaba aquí a la capital? Sí, a la UAS. Ajá. Lo mandaba a la UAS todos los días. Cuando de Sueza y yo éramos los dos únicos que quedábamos, ya no quería. ¿A Fran de Sueza estuvo en el hospital? Sí, Fran de Sueza fue jefe de cirugía del hospital. ¿Y todos eran cirujanos, doctor? El médico era general. Porque usted dijo, Rit era jefe de clínica. Sí, el doctor Rit, sí, jefe de clínica. El asunto es que... ¿Qué otro médico famoso tuvo ahí en Macorís? El doctor Toribio García de aquí, el doctor Ángel Mesina aquí, el doctor... todo eso. Y doctor, ¿cómo va a dar Peroso a Macorís? Peroso a Macorís llega porque él, su papá y su familia en Santiago lo habían, contra Trujillo, lo habían condenado y 33 de su familia lo mató Trujillo. 33. Entonces, él estuvo en San Francisco de Macorís y de San Francisco de Macorís le mataron un hermano y de ahí lo mandaron como castigo para San Pedro. Peroso está vivo. ¿Está vivo? Sí, Peroso está vivo. Ahora mismo está en Miami. Él va con la mujer. Carrón no estuvo allá, ¿verdad? ¿Quién? Carrón. Carrón, ¿cuál es? Ese es uno que se fue a Francia. ¿Está bien? Bueno. Doctor, ¿usted estuvo de acuerdo con el testamento de dejarle eso a las monjas? Bueno, porque esa fue su intención. Pero estuvo de acuerdo con esa decisión. Yo estuve de acuerdo porque yo no quería más nada, ni queríamos más nada. Hay mucha gente que se puso incómodo, que se sintió mal, que no me dejaron. Me recuerdo que Primo siempre, que era el rey de los... Primo era enfermero allá y era el rey de los Guloyas. El rey de los Guloyas. Y además, el día 23 de enero, que iban a felicitar al doctor George, decía, hoy es el día de Primo y yo, el día de la raza. El día de la raza. Hoy es el día de Primo y yo. ¿Y por qué, doctor? Porque eres negro puro y yo soy blanco puro. Bien, es así. Doctor, el doctor George era una persona humanitaria o era un dictador con bata. No, era humanitario. El doctor George era tan humanitario que cuando usted llegaba al hospital, porque el doctor nunca le interesó el dinero, porque el dinero trajo y tenía. Y él le decía, usted iba y le preguntaba, ¿cuánto le debo, doctor? Pero ahí nadie pagaba casi. ¿Y de dónde él mantenía eso? Si casi el que ahí no dejaban ir a nadie sin atenderlo. El asunto es que él le decía, vaya a la administración y pregunte con cuánto usted puede ayudar. Ajá. Y si no puede ayudar, se va. Y allá, pero ahí va gente de todo el país. El asunto es que él, cuando llegó, fundó una lotería. Como el padre Villini. Como el padre Villini. Y esa lotería todavía en el último momento, cuando él murió, le daba para atender a los pobres. Pero en San Pedro de Macorís no era la lotería. No, la lotería era nacional, porque le mandaban de aquí 2,000 pesos mensuales. ¿Y era legal esa lotería? Era legal, una lotería legal, pero que no funcionó en Macorís, funcionó en el país. Todavía hay boletos de esos que tiene el doctor Ponce por ahí guardado. ¿Quiénes están vivos de ese equipo?
Bueno, de ese equipo. Fuera de usted. De ese equipo. Flavia está bien. Usted. Flavia, bueno, de eso. Dice que Peroso está vivo. De esos modernos está Flavia, está este muchacho Daniel Guzmán. Que Harley está muerto. No, el viejo sí. Harley. El hijo está trabajando allá. Ponce está muerto. Ponce está muerto. Silva está muerto. Silva está muerto. Bien. Y Rizzi está muerto. Rizzi también murió. Bien. ¿El doctor George vino médico o se hizo médico aquí? Se hizo médico aquí. Esto es bueno. Él ingresó en el 1924 y se graduó en el año 1928. En el Instituto Y lo Profesional. nombraron director del hospital sin ser médico todavía. El arzobispo Porte. Y él ejerció sus funciones todavía sin serlo, pero se graduó en el 28. El doctor Musa tiene colgado allá ese título. Y traía muchos médicos de fuera. Vinieron médicos alemanes como el doctor Elton, el doctor Simpson, el doctor... Simpson vino de allá. ¿Él? Usted dijo Simpson. No. Simpson. Ah, Simpson. Simpson. Elton. Trajo también viendo el doctor Pero Estrella. no Simpson, el de la Clínica Abreu. Él tuvo la... Ajá. Sí. El de la Clínica Abreu. Él se quedó aquí. Alfonso Simpson. Simpson se quedó aquí, en el Seibo, Pero debe ser porque papá. tuvo problemas mentales y se quedó aquí. Pero vino también el doctor Estrella, que era español. El doctor Barrett, que era norteamericano cirujano, que él lo destacaba mucho, dice, él se sabía su cosa. Y ahí fue que usted aprendió la anatomía. Él, Ahí fue que usted aprendió anatomía. sí. Yo aprendí anatomía porque me gustó la anatomía. ¿Y qué usted imparte en la UCE? Ahora neuroanatomía clínica. ¿Y antes? Antes la daba toda. Daba anatomía 1, anatomía 2, histología, de todas. Porque el doctor Asín, José. José Asín Azar, cuando decidió fundar la universidad, sentados nosotros en el Parque Duarte, le salió la idea y le dijo a Vigilito, después de estar fundada para el colegio universitario, le dice, vamos a fundar la escuela de medicina. Y le dice, ¿con qué? Con ustedes. Y le dijo, Caonao, váyase a la capital y búsqueme los programas de la UAS. Y llevé y busqué los programas de la UAS y me llevé de una vez al Fao Cambiazo, que fue el primer profesor que... Sí, de anatomía patológica. al Fao Cambiazo. ¿Y él estuvo en la UCE? Sí, cómo no. En la de profesor. Él y la esposa, los dos, de Alfao Cambiazo, profesor. Después comenzaron a llegar porque la universidad comenzó a crecer y tuvo éxito. Y llegó el doctor Ney Arialora. Y Ney Arialora se ofreció voluntariamente. El doctor José Asín me llama y me dice, viene Ney Arias y no hay que darle. Dice, dele uno de la materia mía, porque Ney Arias no se puede dejar ir. Y entonces una de las neuroanatomías que yo daba práctica, se la dimos a Ney Arialora. ¿Y esos médicos de la capital iban algunos días a la semana Sí, y usted era todos los días? Iban todos los días, porque eso desde que... ¿Y usted está desde el 73 ahí, desde que se fundó la universidad? Sí, yo soy fundador todavía de lo que queda vivo. No quedan ahí fundadores, ¿verdad? Bueno, la doctora de León creo que no sé si está viva todavía, que quedamos, pero el doctor se decidió, José Asín decidió. ¿Cómo te fue con los estudiantes extranjeros? Esa gente venían bien parados, bien preparados. Muy bien. Yo tuve el honor de tener en un curso 38 naciones del mundo representadas en un curso. 38 en un curso. Personas nacidas en 38 naciones diferentes. Incluyendo lo de Irak y lo de Irán y lo de Irak y de toda esa parte por ahí. De toda esa Porque parte venían árabes. Árabes también, muchos. ¿Cómo no? Colombianos. 38 en un salón.
Y había cursos A, B, C, D hasta E. Y yo le daba clase a todos. Que yo no me explico cómo lo hacía, pero... Y usted daba teoría y práctica. Teoría y práctica. Teoría y práctica. ¿En qué año usted dejó el hospital? El hospital, cuando me pensionaron, me pensionó el doctor Hanna, cuando era director del Seguro Social. Del Seguro Social. A él nos pensionó a Rizzi y a mí, porque yo era subdirector del hospital en función también, fui director en función. ¿Qué hay en ese hospital? ¿Cuántos pabellones eran, doctor? Los pabellones del hospital San Antonio que hizo el doctor Joy. ¿Qué era Rancho Grande? Rancho Grande, que se llamó así, que ese es ahora lo que es el oncológico de la UCE. Ajá. O el hospital universitario de Y la donde UCE. estaba el consultorio de Antonio Musa y la oficina del doctor. Exacto. ¿Que eso era Rancho Grande? Ese era Rancho Grande. Se le llamó Rancho Grande porque coincidió con una canción de Tito Guizar, Allá en el Rancho Grande. allá en el Rancho Grande, que era entrenador de caballos hípicos. Sí. Después murió, ese murió últimamente. Ese se llamó Rancho Grande por eso. Y todos los pabellones estaban comunicados por puentes arriba. Todo. Y O esto sea, de 41, 50, ¿qué era eso? el Hospital San Antonio, la primera extensión fue Rancho Grande, después fue el Hospital 41, que fue donde se trasladó toda la acción quirúrgica. Después se hizo el 48, el 50 lo hicieron ya para la Entonces colonia. eran 5 hospitales. Eran 6. 6. Pues el 50 todavía se hizo está, otro después del 50. Todavía el 50, el 57, Ah, el 50. Son 6. que todavía fue, eso se hizo ¿Y especial. qué hay ahí ahora? Ahí La UCE tiene uno. La universidad, la UAS tiene todo. Ajá. Sí, todos esos pabellones. La sindicatura de San Pedro la consiguió y se la cedió a la UAS. A la UAS. Todas son de la UAS ahora. Menos el Rancho Grande. ¿Y qué tiene la menos UAS San ahí? Antonio. ¿Qué tiene la UAS? La UAS está dando carreras cortas. ¿La? Carreras cortas. Digo, es una extensión de la UAS. Sí, una extensión. No es un hospital universitario. No, una extensión de la UAS. Una ¿Usted extensión. nunca dio clases para otra universidad? O yo di clase en la UAS cuando se armaron los líos, que se fueron todos los profesores. A la UNFU. Yo tuve la oportunidad, pero me fui para San Pedro y dejé eso. Bien. Pero en la UAS sí. La UAS es mi madre. Yo quiero esa universidad con el alma. Doctor, yo sé que esta conversación ha sido una cosita nada más de muchas cosas que yo le quiero pedir que no se nos vaya, que no es que no se nos vaya del programa, que no se nos vaya para otro sitio y que siga viniendo a menudo aquí. Un detalle final, doctor, para el público que nos está escuchando. Para el público sobre todo, ¿cuándo murió el doctor George? Él murió el 11 de junio del 1966. 6-6 o 6-6. 7-6. No, 6-6. El año siguiente a la revolución. A unos días de Balaguer tomar Posesión. Sí, porque Balaguer Tomó el primero le mandó de... su pésamo a su ahí. Ah, ya. El 1 de junio murió él. El 11. 11 de junio. 11 de junio. Ah, apenas 10 días después. Fue el 1 de 11 junio. de junio. Balaguer seguramente fue en julio o junio. El 1 de junio. Junio. 11 de Eso junio. fue una juramentación atípica porque las elecciones no fueron el 16 de mayo, fue en mayo. Pero la tipicidad de Balaguer era propia. Sí, todo era típico. Todo era típico. Bien, doctor Caonabo, gracias. Gracias a Un ustedes. abrazo y no se nos vaya a menudo. No se nos No, pierda a yo menudo. no me muero ahora. No se Gracias, preocupen. doctor. Caonabo Florentino. ¿Cuál es su nombre completo, doctor? Mi nombre es Gaspar Florentino. Gaspar. Florentino, pues mi padre es de Mogollón, la Mata de Falfán, y mi madre es de Elías Piña. ¿Y qué pasó en ¿Cómo ese pasó, hospital? Villa? Que la jefa enfermera se llamaba Ana Caona y el médico más conocido era Caonabo. Sí. Sí, Ana Caona era su secretaria, Ana Caona. una secretaria de peso, De peso. que le llevaba su agua a tomar a las 10 de la mañana. Él tomaba agua a las 10 de la mañana. Agua fría. A las 10 de la mañana había que llevarle donde él tuviera
Y ella era que le llevaba esa agua con su violín. En el papel vemos que era un nazi en términos de cumplimiento de una disciplina. Entonces, ¿qué tan efectivo o qué tan parte de los resultados o qué parte de los buenos resultados se pueden atribuir a una disciplina como la que tenía el doctor Llor en el hospital? Bueno, todavía hay resultados por ahí. Aquí hay un muchacho todavía en la capital que fue rehabilitado en San Pedro de Macorís. Ese muchacho trabajó en rehabilitación. Él andaba en un carrillo en el suelo rodándose y él le hizo como 5 operaciones y lo paró. Pero ustedes no tenían rehabilitación física ya. Sí. ¿Tenían rehabilitación? El cirujano, el ortopedista, a las 3 de la tarde teníamos que estar rehabilitando a todos los que operaban. Ah, ya. De 3 a 5 de la tarde había que estar ahí. Bien. Y eso, había todos los equipos para rehabilitar. Bien. Porque él dice, el que mejor rehabilita es el propio ortopedista que sabe lo que hizo. Bien. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gaspar Florentino. Ese es el nombre, no Caunabo. No, porque Caunabo me puso el viejo porque simpatizaba por el, Sí, por el indio indígena. y además de eso, que estaba en el almanaque Bristol. Está bien. Gracias. Pausamos.